El capitán Jack Reed sonrió cortésmente al representante del Consejo Galáctico, asintiendo mientras el alto y esbelto extraterrestre explicaba los términos del estatus de prueba de la humanidad en la comunidad interestelar. 20 años de diplomacia cuidadosa, ocultando las verdaderas capacidades de la humanidad y presentándose como recién llegados inofensivos, habían dado sus frutos. La Tierra había sido clasificada como una civilización de categoría 3, lo suficientemente avanzada para los viajes espaciales, pero aún considerada primitiva según los estándares galácticos. Y así, el representante, el embajador Trill, concluyó: damos la bienvenida a la humanidad a la conquista galáctica con apéndices abiertos. Reed mantuvo su sonrisa diplomática, aunque interiormente estaba contando los segundos hasta que la nave del Consejo partiera. Órbita de la Tierra. La farsa estaba casi terminada. 3 horas más tarde, en la cámara subterránea segura del Comando de Defensa Unificado de la Tierra, Reed se encontraba ante los líderes militares y políticos de la humanidad reunidos. El Consejo ha abandonado nuestro sistema, anunció. La Operación Revelación ya está activa. La almirante María Torres asintió gravemente. 20 años de fingir debilidad, de ocultar nuestras verdaderas capacidades, de jugar el papel de una especie primitiva, agradecida por retazos de tecnología. Ella miró alrededor de la habitación. Termina hoy. La verdad era simple. La humanidad no era una civilización de categoría 3. Ni siquiera estaban cerca. Los científicos humanos habían descubierto que viajar más rápido que la luz era posible un siglo antes del primer contacto. La tecnología militar humana superó la mayor parte de lo que poseían los conquistados galácticos. Pero cuando los extraterrestres aparecieron por primera vez en el cielo de la Tierra, la humanidad tomó la decisión calculada de parecer débil, de aprender, de comprender la estructura política de la galaxia antes de revelar su verdadera naturaleza. Por una buena razón. El término mundo de la muerte era un susurro entre especies extraterrestres, planetas con alta gravedad, temperaturas extremas, atmósferas tóxicas y vida silvestre peligrosa que producían especies de capacidades aterradoras. Los habitantes del mundo de la muerte eran temidos, aislados y contenidos. La humanidad había escuchado los susurros y decidió esconderse. La primera revelación llegó 3 días después, cuando el Imperio Brolon, una especie militarista que había estado invadiendo mundos coloniales humanos, envió una flota para reclamar un sistema deshabitado que la Tierra había designado silenciosamente para un futuro asentamiento. Las mandíbulas del comandante Brolon hicieron clic con diversión cuando una sola nave humana apareció en sus sensores. Una protesta diplomática, qué pintoresco. La nave humana designada simplemente como Deterrent, no realizó comunicaciones. En lugar de eso, activó su verdadero sistema de protección. No se trataba de los deflectores primitivos que los humanos pretendían utilizar en demostraciones oficiales, sino de campos de energía que pudieran soportar el corazón de una estrella. Cuando las naves Brolon dispararon, sus armas se dispersaron inofensivamente contra los escudos. El comandante Brolon apenas tuvo tiempo de mostrar sorpresa antes de que la nave humana lanzara su respuesta. No los misiles rudimentarios que la humanidad había mostrado al Consejo, sino armas que doblaban el espacio-tiempo mismo. En cuestión de minutos, la flota Brolon quedó inutilizada. Sus motores y sistemas de armas apuntaron con precisión y neutralizaron sin causar una sola baja. Este sistema está bajo protección humana. Llegó la transmisión del capitán Lee del Deterrent. Regresa a tu territorio. Esta es tu única advertencia. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por toda la galaxia. Una especie del mundo de la muerte se había estado escondiendo entre ellos, fingiendo ser inofensiva. El Consejo convocó una sesión de emergencia con muchos representantes pidiendo sanciones inmediatas contra la Tierra. El embajador Trill, que había dado personalmente la bienvenida a la humanidad a los países conquistados, enfrentó una humillación. Nos engañaron a todos. Son habitantes del mundo de la muerte del más alto orden. Pero antes de que el Consejo pudiera actuar, llegaron informes de toda la galaxia.
Un barco mercante humano había repelido por sí solo un ataque pirata que habría destruido un transporte civil que transportaba miles de personas. Un explorador humano había sobrevivido a las condiciones de un planeta extremo que habían matado a docenas de especialistas ambientales de otras especies. Un equipo médico humano se apresuró a llegar a una zona radiactiva para salvar a las víctimas de un accidente en el reactor. Sus cuerpos son naturalmente más resistentes a la radiación mortal que la mayoría de las especies de la galaxia. Y luego llegó la colmena, una especie de más allá del borde de las galaxias que había estado infiltrándose lenta y secretamente en mundos del borde exterior. La colmena había evitado ser detectada por el Consejo durante décadas, reemplazando a los funcionarios del gobierno con copias idénticas, preparándose para una invasión a gran escala. Cuando finalmente atacaron, las fuerzas de defensa del Consejo quedaron abrumadas. 3 mundos fronterizos cayeron en cuestión de días. Los dirigentes militares del Consejo predijeron un colapso total en cuestión de meses. Fue la humanidad, los habitantes de los mundos de la muerte que acababan de descubrir en medio de ellos, quienes respondieron primero. La flota humana se rebeló, no cientos de naves, sino miles con tecnología que superaba todo lo que poseía el Consejo. El almirante Torres se dirigió directamente al Consejo. Ocultamos nuestra naturaleza no por engaño sino por precaución. La historia nos enseñó que el poder invita al miedo y el miedo conduce al conflicto. Queríamos ser conocidos por nuestras acciones, no por nuestras capacidades. La flota humana se enfrentó a la colmena en la nebulosa Córtex. Durante 3 días, la batalla se extendió por todo un sistema estelar. Cuando todo terminó, la invasión de la colmena quedó destrozada. Después de esto, la humanidad quedó al descubierto. Una especie de un mundo de gran gravedad con resistencia natural a la radiación, una resistencia increíble y una adaptabilidad notable. Su avance tecnológico había sido disfrazado, pero su rasgo más formidable era uno que no podían ocultar. Su capacidad para prosperar en condiciones que matarían a la mayoría de las especies inteligentes. 6 meses después de la Operación Revelación, el Capitán Reed se presentó nuevamente ante el Consejo Galáctico, esta vez como representante oficial de la Tierra. The Outworlder es un término nacido del miedo, dijo a los delegados reunidos. Pero lo que nos hace peligrosos también nos convierte en aliados invaluables. Podemos sobrevivir donde otros no pueden. Podemos luchar cuando otros deben retirarse. Y elegimos usar estas habilidades no para conquistar, sino para protegernos. El Consejo votó unánimemente reclasificar la Tierra como civilización de categoría 1 y designó a la humanidad para liderar la recién formada Iniciativa de Defensa Galáctica. Al salir Reed de la cámara, el embajador Trill se acercó. «Podrías habernos conquistado a todos», dijo el alienígena en voz baja. «¿Por qué no lo hiciste?» Reed sonrió con sinceridad esta vez. «Porque la verdadera fuerza no se trata de dominar. Se trata de cuándo y cómo eliges revelar tu poder». Miró las estrellas oculares visibles a través del visor de la estación. «Y ahora que hemos dejado de escondernos, verás de lo que son realmente capaces los habitantes de los mundos de la muerte.